Para eso estamos con el doctor Carlos Morínigo, él es médico del INERAM, para hacer un poco un análisis en general. Exactamente. Bueno, vamos a recibir a él, doctor Morínigo. ¿Cómo te va? Buenas noches, bienvenido. Felicidades también para vos y para toda tu familia. Buenas noches, Álvaro, Patricia, a los compañeros. Muchas felicidades por Navidad y que esta Navidad nos traiga reconciliación y salud a todas las familias paraguayas. Haciendo un recuento nomás, doctor, de cómo nos agarró esta pandemia, porque de hecho que desde marzo venimos hablando, tantas veces ya hemos hablado acerca del sistema de salud. No solamente en esta pandemia, anteriormente también lo habíamos hecho en su momento, siempre creo que me parece que es uno de los pilares fundamentales de la estructura de una república, y estamos hablando de nada más y nada menos que la salud. ¿Cómo nos agarró esta pandemia? ¿Cómo veníamos anteriormente y cómo nos agarró esta pandemia? Y hasta hoy día, ¿cómo estamos tratando de sobrellevar todo esto, doctor? Asimismo, Álvaro, nosotros un sistema de salud deficiente e inclusive en algunas regiones ineficiente, porque esto venimos arrastrando de décadas en donde probablemente la salud se ha dejado de lado por mucho tiempo y nos encuentra en una situación, una pandemia en donde ningún país del mundo con una estructura de salud como tienen los países del primer mundo ha soportado el embate de esta pandemia, de este virus. Nosotros teníamos nuestros problemas propios de salud pública, los cuales tampoco eran solucionados en su totalidad. Habrás escuchado y ustedes saben perfectamente, pues son periodistas. Teníamos déficits en cama de terapia intensiva nomás luego por los accidentes de tránsito, las enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, y nos encuentra frente a una pandemia que el requerimiento de cama con oxígeno y terapia intensiva son fundamentales. Es así que a partir de marzo y con el presupuesto que fue dado a salud de emergencia, porque sin ese presupuesto no se hubiera podido construir ningún hospital por el presupuesto propio de salud pública, que es insuficiente. Ese presupuesto que venimos arrastrando de años, si bien ha crecido en un porcentaje de 10 al 15% cada año, eso es insuficiente. Eso debería haber subido, por lo menos se hubiera triplicado el presupuesto de salud para poder sostener más o menos la necesidad del pueblo paraguayo. Con esa plata, en marzo empezamos a construir los hospitales de contingencia, fortalecer los servicios, pero en el medio de esa construcción, en el medio de la capacitación y en el medio del encierro de la gente, también se produjo situaciones como licitaciones amañadas, compras amañadas, corrupción en las compras públicas de la plata del COVID. Y eso llevó a que hoy en día el sistema de salud, si bien fortalecido en un casi 150% en la capacidad de terapia intensiva, hoy no tengamos algunos insumos básicos para sostener esa estructura que tenemos hoy en día, ¿verdad? Doctor, cuando hablamos de los insumos básicos no es por la falta de medicamentos a nivel mundial, porque lo que decían la mayoría, que sobre todo aquellos tranquilizantes, sedantes, por más que le entreguen a los parientes las recetas, no encontraban en las farmacias, porque a nivel mundial está escaseando. Asimismo, tenemos varias aristas que analizar. Existe déficit de materia prima en ciertos medicamentos como el midazolam u en otros como el atracurio, que son los relajantes musculares. Pues la pregunta es la siguiente, Patricia. ¿Cómo en el sector privado hay? ¿Cómo en el sector privado pueden tener la gente acceso a esos medicamentos y nosotros en el público no? ¿Y cómo la gente se rebusca y encuentra en una farmacia ese medicamento? Entonces, yo como líder de salud pública lo que haría es aquí todos los medicamentos y yo me voy a encargar de distribuir todo eso para que no falta nadie y tengamos equidad en salud. Porque hoy en día el paciente que está en el privado tiene las drogas y el paciente que está en el público no tiene las drogas y tenemos que hacer las recetas. ¿Y salud puede hacer eso, doctor? Claro que puede hacer. Monopolizar, por decirlo de alguna manera, el medicamento y decir, bueno, yo soy el encargado y no llega hasta los privados hasta que yo decida cómo vamos. Sí se puede hacer. Cuando uno está en situación de emergencia sanitaria, el Ministerio de Salud es el que dispone. Y es más, el Ministerio de Salud debe controlar los precios de los medicamentos que no pueden subir de más, porque hubieron medicamentos que subieron 300, 400%, sin control alguno. Entonces, todo eso Salud Pública como rector debe poder controlar y distribuir en forma correcta. ¿Y por qué no se controló? ¿Por qué no se distribuyó? Vos lo sabés perfectamente porque fuiste ministro en su momento. Vos fuiste ministro de Salud. Bueno, por eso mismo. Entonces, ¿cómo no se pudo controlar y distribuir todo eso? ¿Por qué esto, doctor? Y me parece tan importante.
¿Cuál fue uno de los primeros discursos del ministro de Salud, Julio Mazzoleni, allá por el 11 de marzo de este año que está terminando? Habló de ese préstamo, del famoso préstamo que se iba a realizar, que se realizó, se hizo ese préstamo. Habló de que el sistema de salud, ya que estamos hablando específicamente, puntualmente hoy de esto de nuevo, habló de que el sistema de salud en nuestro país se tenía que fortalecer. ¿Se acuerdan ustedes, Patricia, doctor, televidente? No lo estoy diciendo yo, lo dijo el propio ministro. Entonces, ¿qué pasa? Se realiza ese préstamo para fortalecer el sistema de salud. ¿Se fortaleció o no? Se fortaleció en cierta medida y con infraestructura nueva que tenemos hoy en día. Bueno, pero el porcentaje, hubo un porcentaje que iba a ir destinado a salud directamente. ¿Se utilizó todo ese dinero? No, no se utilizó todo. Hasta ahora tenemos en la cuenta plata para el COVID y acuérdense, y eso es de información pública, pueden entrar a ver que recién en septiembre, octubre, se empezó a utilizar en forma continua la plata del préstamo. ¿Y qué pasó el resto del año? ¿Qué pasó en abril, mayo, junio, julio, agosto? ¿Por qué no se agilizaron las compras? Y eso pueden entrar a ver en el portal, las licitaciones, pueden ver cómo a partir de septiembre, octubre recién hubieron las compras y las licitaciones. ¿Por qué? Y porque hubo un atraso en la parte administrativa, una administración deficiente de salud pública. ¿Vos manejás cuánto es el presupuesto que nos queda de los 1.700 millones, 1.600 millones de préstamos? Creo que estaban sobrando entre 500 y 600 millones de dólares. ¿Y ese monto para qué? ¿Ya para mantener la estructura de las nuevas terapias? ¿Se puede construir otras nuevas terapias o para qué sería? Esa plata que está ahí es exclusivamente para el COVID y depende de la política pública en salud que el ministro quiera implementar para utilizar esa plata. Porque esa plata es, yo necesito esto, firmo un cheque y te pago. Hago las licitaciones y te pago. Yo no necesito tener otra. Es una plata que vos tenés ahí que podés disponer como vos querés, de acuerdo a las políticas públicas que vos estás llevando a cabo, ¿verdad? O sea, se pueden tener más salas de terapia, se puede construir otro hospital de contingencia. Ahora, hay que tener en cuenta, Patricia, lo siguiente. Nosotros tenemos que fortalecer lo que ya tenemos. Crecer más ahora va a ser un error. ¿Por qué va a ser un error? Porque no tenemos el personal que cubra esos hospitales. Y eso ya no estamos justitos. Y eso ya no es una cuestión de administrativa del ministro. No hay terapistas. No hay terapistas. Así como no hay policía, no hay efectivos policiales, no hay terapistas. Por eso es importante entender que por más que se hagan más hospitales hoy, que tengamos más terapias, el problema es que no hay terapistas. Se necesita ¿cuántos años, doctor, para conseguir un terapista? ¿6, 7 años o más? 5 a 6 años. 5 a 6 años, ¿verdad? Y eso ya no es culpa del gobierno. Por eso es importante que la gente entienda que por más que tengamos de sobra camas de terapia intensiva, no vamos a tener terapista que cuide a la persona. No es la solución. ¿Cuál es la solución, doctor? La solución hoy en día es ser inteligentes. O la alternativa, mejor dicho. Aquí, Álvaro, nosotros tenemos que ser inteligentes y ver el medio ambiente o ver en la situación en la cual se encuentra el país. Más de esto no podemos crecer en salud pública. Lo que debemos hacer es fortalecer lo que tenemos. Habíamos dicho que la semana antepasada estábamos requiriendo las máquinas de alto flujo para las camas que tenemos que podemos utilizar perfectamente. Ahora recibimos un poquito, son unos 15 altos flujos más que recibimos para evitar que 15 pacientes vayan a ser intubados directamente. Eso es bueno. Tenemos que seguir fortaleciendo. ¿Cómo es eso, doctor? La máquina de alto flujo es un aparato que envía con presión el oxígeno y que se utiliza en vez de la intubación, podemos utilizar eso. Mira, ¿y eso ya teníamos o ahora? Teníamos, pero teníamos poco. Ahora llegaron 15 más. Nosotros teníamos en el hospital de referencia, teníamos 20 alto flujo para 96 camas. Imagínate. ¿Y eso no hace falta anestesiarle al paciente no hace falta. Vos le pones, es como una cánula y vos le das a presión. Claro, porque la intubación ya es una cuestión de sedación. Ahí ya tenemos otro tipo de pacientes. Se necesitan más medicamentos también. Necesitamos más medicamentos, es menos costoso. Si bien el aparato es caro, se compensa, no es ni igual a un día de cama de terapia intensiva.
Entonces, esas son las cosas que debe analizar ¿Cuánto debe salir un aparato como ese, doctor? $10.000. Está entre $8.000 y $10.000. Pero 10.000 es muy Y tenemos la es muy plata, poca es que plata tenemos eso, la plata. comparando con lo que tenemos. Está diciendo una alternativa. 10.000 Es una dólares es alternativa nada. válida. Tenemos la plata, entonces, ¿qué pasa? Ahora lo que tenemos que hacer es leer en dónde estamos, ser inteligentes, hasta acá podemos, voy a fortalecer esa estructura, voy a seguir capacitando mis recursos humanos y voy a hacer que la ciudadanía, bajo promoción de salud, sea responsable y sobre todo, ¿cómo la ciudadanía va a ser responsable? Sabiendo la realidad de salud pública y viendo, esto tengo, más de esto no puedo crecer, apelo a la responsabilidad de ustedes. O sea que yo no sabía, ahora me estoy enterando, por eso es importante que, bueno, este tipo de entrevistas o este tipo de análisis que estamos haciendo, porque no podemos saber, lo dijiste recién, doctor, es importante que la ciudadanía, todos nosotros sepamos cómo viene la mano y qué es lo que hay, qué es lo que no hay, y qué es lo que se puede hacer o qué es lo que no se puede hacer. Entonces, si hay una alternativa, no sé de dónde se compra, por ejemplo, eso. Se tiene que traer de afuera. No, se compra la empresa que están acá en Paraguay, traen. No hay problemas con... ¿Y en cuánto tiempo traen, por ejemplo? Y ahora trajeron en casi un mes. Y bueno, y ya tienen que seguir comprando entonces. Eso es lo que te digo, hermano. Estamos atrasados, Álvaro. Esto se tenía que haber comprado ya en abril. No sé si me entendés, teniendo la plata, ¿por qué ahora recién? Y falló una licitación anterior de estos mismos equipos, falló una licitación porque se pusieron mal el precio referencial. ¿Y quién es responsable de eso? Administrativo. O sea, al no hacer bien una licitación, contrataciones públicas te dice no, y al final el malo de la película es contrataciones públicas. No. O sea, administración del ministerio. Pero por supuesto. Y para esos casos, qué importante, bueno, yo sé que no le compete al doctor, pero qué importante también que Contrataciones Públicas haga algún tipo de excepción, una aclaratoria cuando se trata efectivamente un error, ¿verdad? Porque en este momento hoy no estamos para pelearnos quién tiene la culpa y quién no, estamos para que tengamos los medicamentos ya. Entonces, Contratación diga, bueno, acá hay una excepción y hubo una equivocación y que queda constancia y que se compre lo que se tiene que comprar, ¿verdad? Y lo que pasa es lo siguiente, es que en estas cosas no te puedes equivocar, porque hay responsabilidad, la ley se cumple y se debe cumplir. Claro. La ley no se puede adecuar a que yo me equivoqué, porque después te van a destrozar, te puedes ir preso por esto. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Contrataciones y se rechaza, y todo el mundo, contrataciones, tranca todo. Y claro que tranca, si no, es un tipo que no es técnico, te hace la licitación. También tuvieron, ¿cuántos? 9 meses para cambiar la ley, los 2 o 3 artículos de contrataciones públicas que siempre está poniendo barreras a las compras, sobre todo a las rápidas y de emergencia, ¿verdad? Tampoco no se envió ningún proyecto de ley de modificación del Pero tenés que tener en cuenta lo siguiente, Patricia. Aquí se viene con y Álvaro, se viene con un problema de tufo de corrupción. Sí. Entonces, todo lo que se presenta se tiene que analizar minuciosamente. Exactamente. Entonces, ahí Hay está el precedente, problema. pues. Claro. Entonces, cuando hay tufo a corrupción, cuando hay desconfianza, cuando hay descreimiento, yo, técnico de contrataciones, voy a revisar Claro. punto por punto las cosas. Claro, lo mismo va a pasar, no sé, y el doctor seguramente, después de la pausa vamos a hablar de esto porque también tiene que ver con algo que se habló mucho durante estos últimos días. El tema de las vacunas, por ejemplo. Porque hoy vemos que México está vacunando, estamos viendo que Chile está vacunando, que Argentina va a vacunar también de igual manera. O sea, son países, más todavía Chile, bueno, Argentina, son países así de la región que ya están comenzando. Leía la semana, leía que Chile ya empezó a gestionar el tema de las vacunas ya por octubre. Entonces, vamos lo mismo que estabas diciendo recién, doctor, que estaba comentando con el tema del, ¿cómo es médicamente hablando o técnicamente el aparatito que Alto compraron? flujo. ¿Cómo? El alto flujo. El autoflujo. Bueno, el autoflujo, lo mismo que estaba diciendo. ¿Por qué ahora? Hace rato ya tuvieron que haber comprado, dijiste, doctor. Entonces, la consulta es la siguiente. ¿Por qué anteriormente no se gestionaba en Yandeyuma con el tema de la vacuna? Ahora, no sé qué va a pasar, no sé si se va a negociar con Argentina, con Chile. Dijo el después, presidente no sé. de la República que supuestamente él mismo estaba gestionando ya, ¿verdad? Pero eso ya luego las críticas que llegaron que Pero le ya dijeron tuvo por qué que no, ¿verdad? haber hecho Claro, eso, Pati, claro. anteriormente. Después de la pausa nos va a contestar acerca de todo eso, qué fue lo que pasó. No sé si tiene que ver con una mala gestión de igual manera, administrativamente hablando, o qué fue lo que pasó. Y también específicamente hablar un poquito del tema de la vacuna, porque se está hablando mucho.
acerca de la vacuna rusa, Sí. acerca de la vacuna estadounidense, alemana, China. etcétera. Bueno, de Oxford, que también se estaba hablando mucho, y que la nueva cepa también se está hablando Que de nos eso. explique un poco el tema de la cepa, porque hay gente que cree Sí. que esto recién ahora mutó, ¿verdad? Entonces el doctor nos va a Exactamente. explicar por qué hoy tanto llama la atención eso, ¿verdad? Carlos Morínigo, médico del INERAN, hablando un poquito acerca de todo esto que tiene que ver con el sistema de salud, que hablábamos recientemente antes de la pausa, bueno, administrativamente, las falencias y todo lo que venimos hablando permanentemente. Pero ahora, lo que te decía y preguntaba antes de ir a la pausa, doctor, el tema de las vacunas, por ejemplo, porque hablábamos del tema de las compras, de lo que se hizo mal, de por qué no se hizo anteriormente, por qué se tuvo que esperar tanto, por qué se esperó también por el tema de las vacunas y otros países no lo hicieron. Bueno, la verdad que tenemos que tener el contexto. La vacuna hoy en día, vos sabés que han terminado recién su fase de experimentación, la fase 4, que es para la habilitación o tener el registro de emergencia para la utilización de las vacunas. El Ministerio de Salud y ustedes y la ciudadanía deben manejar esto. Nosotros compramos la vacuna por un fondo rotatorio que depende de la OPS, ¿sí? Entonces, ya se hizo un adelanto, creo que se hizo en el mes de noviembre, octubre-noviembre, se hizo un adelanto de casi $2 millones aproximadamente, o $1.600.000 al fondo rotatorio para la reserva de las vacunas, que en aquel momento no se sabía cuál es la que se va a utilizar, Claro. porque hay la de Pfizer, la de Inglaterra, la china, la rusa. Entonces, todavía hay países que están eligiendo. Entonces, tenemos nosotros la forma de compra que es por el fondo rotatorio, que es mediante la OPS, y también nosotros como gobierno podemos gestionar aparte la compra directamente con la farmacéutica. Eso también nosotros podemos hacer. Entonces, ya depende de la política sanitaria o depende del gobierno para dónde encaminar. Nosotros ya dimos un adelanto a la OPS. Y ahí salen las disyuntivas. Un viceministro sale a decir que vamos a estar vacunados y salió eso en la prensa. En enero, máximo en marzo, vamos a estar vacunados el 30%, dijo el viceministro. Y el director de la OPS dijo, en el segundo semestre recién probablemente vamos a tener la vacuna acá en Paraguay. Entonces, esa falta de comunicación Es terrible. es terrorífica y confunde a la gente. Entonces ya hay un descreimiento en la gente. Entonces la vacuna no funciona tan así. Uno dice que va a vacunar en enero ya y el otro dice la segunda semana, el segundo semestre del 2021. Esas vacunas, ahora vamos a ver con la aplicación masiva cómo van. Nosotros vamos a tener ya las vacunas masticadas. Sí, exactamente, doctor. Finalmente, esto otra viendo el lado positivo, ¿verdad, doctor? Sí. Usted seguramente como médico también pensará así, porque estamos viendo las reacciones en otras personas, cuánto funciona, si funciona, cuántos días, Así genera algún tipo de inmunidad, por cuánto tiempo. O sea, todo vamos a ver de lo que está pasando en Inglaterra, en México, otros países que están un poco más adelantados, Chile, ¿verdad? Totalmente. Entonces Paraguay ya va a venir, como usted dice, masticando el tema, Ya va a el tema de la estar, vacuna. Por supuesto, porque así se mide eso. Por la cantidad de personas, los efectos adversos. Nosotros ya vamos a recibir ya una información más que precisa. Somos un país chico, en donde la densidad poblacional es pequeña. Y también tenemos densidad poblacionales en Central y Capital y en Alto Paraná. Son las máximas densidades que tenemos poblacionales. Entonces ahí lo que tenemos que hacer hincapié que la única vacuna que tenemos hoy es la prevención. No hay otra forma, el enmascaramiento. Y esperando que llegue la vacuna en algún momento, ¿verdad? En su momento solamente a través de la OPS se podía adquirir estas vacunas, doctor. Sí, ¿verdad? así mismo. Y ahora salió un decreto o una ley donde el gobierno puede hacerlo directamente a través de la No hace farmacéutica. falta. No hace falta. ¿No? No. Nosotros tenemos un fondo rotatorio que es la que utilizamos para la compra de vacunas porque también nos dan a crédito. Ajá, Nosotros también tenemos deudas de vacuna. Ojo con eso. sí. Hasta eso tenemos. Y no de ahora nomás, antes ya tenemos deudas con vacunas que nos suministra la OPS. Porque Ajá. eso sale de un esquema mundial. Claro. Por ese lado podemos comprar, pero el gobierno puede comprar por donde quiere o como quiere. Eso nadie le puede ¿Y prohibir. qué pasa, doctor, con el tema de esta, creo que la vacuna de, no sé si Oxford o la otra estadounidense, no recuerdo el nombre ahora, Pfizer, algo así es, que supuestamente tienen que estar bajo 70 grados, bajo cero, algo por el estilo. Así mismo. ¿Cuáles? ¿Son todas o...? No. Existen vacunas que deben tener una cadena de frío y manejo, sobre todo en el traslado, en la parte, porque eso la vacuna se recibe
se distribuye y en esa distribución hay que tener todos los recaudos porque tienen que tener un medio que mantenga esa vacuna. Entonces, en nuestro país, hoy en día pensar tener una vacuna que se tiene que mantener a menos 70 grados Imposible. es imposible. Por acá lo tenés que distribuir a todo el país y eso no lo vas a hacer, no, tenés que tener una logística gigantesca. Entonces se debe buscar la vacuna adecuada, eficaz y que nosotros podamos implementar acá en el Claro, Paraguay. y no va a ser solo un problema de Paraguay si es que ocurre eso, sino los países de África, de otros lugares donde la Totalmente. temperatura, la región no da. Entonces la vacuna seguramente va a ir adecuándose dependiendo a la región a la cual va a ser vendida, ¿verdad? Así mismo. Utilizada. Nosotros tenemos que adecuarnos, y esa es nuestra realidad, a tener una vacuna donde nosotros podamos manejarla y sea útil al final para la ciudadanía. En un principio, doctor, se habló del tema de las altas temperaturas, ya que estamos hablando de ese tema nomás también, y que prácticamente acá, imagínense ustedes, mantener mientras se distribuye a 70 grados bajo cero, que seguramente hay elementos, herramientas, pero nosotros no tenemos. Bueno, para que se den cuenta hasta qué punto llega todo esto, pero se habló de un principio, inclusive antes de que llegue aquí el virus, se habló de las altas temperaturas de Paraguay. ¿Cómo es posible que un virus pueda vivir con 45, 50 grados de calor? ¿Es posible o por lo visto que sí, verdad? Los números te dicen que sí. Hoy los números que tenemos en Paraguay te dicen que sí. Tenés que tener en cuenta que estos virus son tan inteligentes que se adecuan al medio ambiente donde se desenvuelven. Esa es la característica del virus. El virus es un material genético que ha sobrevivido durante la historia de la humanidad. ¿Y cómo se mantiene eso? Haciendo mutaciones. O sea, ¿qué hace ese virus? Se adecua al medio ambiente, encuentra un ambiente hostil y muta para adecuarse, adaptarse y poder sobrevivir, subsistir. La idea de ello es sobrevivir. Esa es la famosa cepa, ahora que se habló tanto también. Ocurrió antes de entrar al tema de la cepa, que es importante también, ocurrió con el tema del dengue también, ¿te acuerdas? Totalmente. Que ellos empezaron a mutar y el tema de la... Te doy el ejemplo de la influenza. ¿Cuántos tipos de influenza tenemos? Acordate. H1N1, H2N3, H3N5. No, hombre. Y esas son cepas distintas de influenza que te atacan por periodos y que producen también más de 1 millón de muertes anuales. Ojo con eso. Sí, es terrible, ¿eh? Mucha gente... La influenza ha matado sí. 1.800.000 personas en el 2019. El COVID le superior ya este año con 2 millones aproximadamente. O sea, tenemos 2 virus letales que están cursando en el mundo entero. En hoy el día. mundo, sin contar con lo de Paraguay, que de Señora. vuelta el dengue aparece. Así mismo. Por suerte la gente está empezando a cuidar sus patios, la municipalidad está multando. Ahora, lo de la cepa. ¿Por qué tanto se habló de esta nueva cepa? Y la gente dice, no, ahora ya, listo, me dicen los Ahora, muchachos, ¿verdad? vamos a Ahora ya. desenchufar el planeta, Sí. ya dice la gente. Entonces se asustó la gente cuando escuchó nueva cepa, ¿verdad, doctor? Y en realidad asusta. Asusta porque es un virus que estamos conociendo recién y a menos de un año aparece una cepa nueva. Esto es increíble. En menos de un año aparece una cepa nueva, que eso ya tiene que salir los estudios de investigación, seguramente dentro de poco van a salir. Que en teoría, según la información que nosotros tenemos, es un virus que se contagia más rápidamente, que tiene mayor adaptación por el ser humano, pero no causa una peor enfermedad, dice. Y ahí hay que ver la otra arista. Si esta vacuna que hay ahora también sirve para esta cepa o se tiene que incluir otro compuesto químico para que bloqueen las 2 cepas. Pues acordate que la vacuna de la influenza viene en un vial para la H1N1, para la H3N2, viene ya para las distintas cepas. Ahora vamos a tener una vacuna para el COVID, que es la cepa COVID-19, que es la que estamos actualmente. La otra, no sabemos, el tiempo nos va a decir. Dios mío, qué terrible, che. Pero esa es la información, porque al principio la información salta y hoy día vos sabés perfectamente Claro. con las redes sociales y con todo esto, es terrible porque salta la información diciendo nueva cepa un nuevo COVID y... Se cerró Inglaterra. Claro. ¿Entiendes lo que es? Claro. Imagínate el impacto. Eso no teníamos antes. Imagínate, aparece nueva cepa y le bloquearon a Reino Unido. O sea, le encerraron a Reino Unido. Todos los países han cerrado su frontera para Reino Unido porque hay una cepa nueva, imagínate. Claro, pero hubo otras variantes de la COVID
en su momento, pero que no eran tan fuertes como esta, entonces no hubo la necesidad, en el caso del Reino Unido, para poner un ejemplo, no ha de cerrar toda la frontera. Con esta nueva cepa, sí. Claro, porque se vio que el nivel de contagiosidad era mayor y rápida propagación en la ciudadanía. De hecho, el coronavirus tiene como 5 variantes, que está el MERS, que está el tema de China al principio, el SARS, que son cepas de coronavirus, que están ahí, que son letales igual que este. Solamente que se encuentra uno en el Medio Oriente y el otro está en China, ¿verdad? Sí. Vamos a ver, Álvaro, de esto que estábamos hablando, ¿verdad? Del primer resumen que hizo el doctor respecto a la administrativa, a los médicos. Acá el problema más que nada no es una cuestión médica, sino administrativa, doctor, por lo que se nota, ¿verdad? Porque yo no veo que Masoleni como médico hayan tomado malas decisiones en las unidades de terapia intensiva, en los centros regionales, en los hospitales en general. Creo que médicamente están actuando bien, pero administrativamente parece que es el principal problema del gobierno de esta Secretaría de Estado. Asimismo es. El manejo administrativo de un coloso como es salud pública debe ser guiado por gente que comprende y que entienden los procesos. Y eso hay. Dentro del Ministerio mismo de Salud hay gente que maneja perfectamente, pero creo yo que no han tenido su lugar correspondiente. Siempre se trae gente de afuera, gente probablemente con otras ambiciones, que no dejan a esos funcionarios de salud pública originarios manejar el sistema administrativo, que lo manejan a taquito, porque yo los conozco y sé quiénes son esos funcionarios. Y ahí comenzó el déficit. Cuando uno viene con un objetivo y de repente se le cambia el control, ahí comienzan los problemas, ¿verdad? Entonces, la parte administrativa fue la que de repente en los procesos se ha fallado y con el tema de las compras y el tufo a corrupción fue lo que llevó a la administración de salud pública a la debacle total, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que el responsable directo es el Totalmente. ministro. Cuando vos sos ministro, vos sos responsable de todo. Hasta ahora me extraña cómo puede ser que, como se dice en el mundo de la política, las cabezas no volaron en su momento cuando tenían que volar, porque si Masoleni era el responsable, tenía que actuar rápidamente en destituir a quien haya que destituir, la fiscalía también, y seguir el proceso hasta el final para que la gente confíe en Masoleni, porque o se iban los de abajo o se iba Masoleni, algo de eso tenía que ocurrir, y ninguna de las dos cosas ocurrió. Claro, lo que pasa es que el propio Masoleni, cuando surgió todo esto, no sé, le sumariaron a 4 o 5, después quedó en la nada y todos continuaron. Claro, y hoy en día en el Ministerio de Salud tenemos prácticamente 2 administradores. Un administrador que es el administrador originario del Ministerio de Salud Pública, el director general de Finanzas, y tenemos a la comisión COVID que está liderada por Arnaldo Yucio. O sea, tenemos 2 administraciones dentro del Ministerio de Salud, Claro. y eso enlentecen más aún los Claro. procesos. ¿No es más de control o es también administrativo? Todo pasa por ahí, todo pasa. Si yo soy ministro y me dicen, ¿sabe qué? Yo no confío en vos, te voy a poner otro para que controle, yo agarro mis cosas y me voy. Yo agarro mis cosas y me voy, porque quiere decir que soy un inútil en la parte administrativa. Entonces que venga otro que entienda manejar, porque no podemos estar así. El tiempo que ellos pierden es falta de medicamentos al pueblo, a la ciudadanía. Así de sencillo. Doctora, ¿vos nunca te llamaron desde un poco más arriba a decir, baja un poco tus críticas, estás siendo muy fuerte, muy denso con el gobierno? Porque a veces suele ocurrir eso. Nunca te... Pregunto por mera curiosidad, ni siquiera por una Ellos cuestión. me conocieron toda la vida así. Y los que son mis amigos me respetaron como yo soy. Pues yo no miento, yo digo la verdad. Y no voy a mentir tampoco. Lo que hicieron bien, lo hicieron bien. No hay ningún interés político por medio. Absolutamente, nada. absolutamente. Y siempre con los compañeros, Carlos, ayudanos, y se les ayuda, pero hay momentos que ya no puedo ayudar. Claro. Tampoco es defender lo indefendible. No podés. Claro. Ahora, el tema de la vacuna, hablábamos del tema de las vacunas. Hoy día, a diferencia de lo que era marzo, abril, los primeros meses, y que el mundo, de alguna manera, estaba tratando de descifrar todo esto. Hoy podemos decir que hay un tratamiento para el COVID. Sí, podemos decir que hay un tratamiento. Hay un tratamiento. Antes no había un tratamiento. Y no, era desconocido. Claro, por eso. Porque el mundo estaba descifrando qué es lo que se podía hacer. Hoy día, ¿hay un tratamiento en base a fármacos? Claro, Sí. claro. Pero una vez que esté internada la persona, ¿es verdad, doctor? Claro, aquí tenemos que saber, el COVID da sintomatología. ¿Dónde ataca para que la gente, dónde ataca el COVID? El COVID ataca específicamente a los que tienen que internarse, los pulmones.
El principal remedio del pulmón al que está atacado es el oxígeno. Ese es un tratamiento, Álvaro. El oxígeno es un fármaco. O sea, el tratamiento del COVID comienza por el oxígeno para aquel que necesita. Luego vamos a lo siguiente. Vimos en el proceso que se tienen que utilizar antiinflamatorios como los corticoides, que también se utilizan. La heparina para evitar la coagulación también se utiliza. Y ahí pasamos a la siguiente parte. Los antivirales. Los antivirales son los que atacan directamente al virus para que él no se pueda replicar. Y ahí hay una serie de antivirales que se manejan y el que más resultó y se vio que funciona, pero no altera la mortalidad. ¿Qué significa eso? El que se va a morir, se va a morir. Ni si le pones Remdesivir, que es el antiviral, lo mismo se va a morir. Entonces, por eso ese fármaco se cataloga como reduce la instancia de internación, mejora al paciente que va a mejorar, pero aquel que va a complicarse, se va a complicar con Remdesivir o sin Remdesivir. Entonces, no mejora la mortalidad. Y lo que nosotros buscamos en salud pública es, ¿qué cosa? Que mejore la mortalidad. Por eso la OPS dijo, no recomiendo que compren Remdesivir, porque por su alto costo, y vos me preguntás a mí, Carlos Morinho, ¿vos querés que se compre Remdesivir? Yo no quiero que se compre Remdesivir, prefiero que me compren más máquinas de alto flujo. Que sí, eso puede ser que me quiten al paciente, no sé si me entendés. Entonces en salud pública vos tenés que manejar. Es más efectivo. Pero por supuesto le vas a salvar a más gente. Por millones que vas a comprar Remdesivir, vos podés equipar más la terapia intensiva. Porque es un fármaco que en algunos funciona y en otros no funciona. Claro. Como en otras enfermedades también. Totalmente, Álvaro. Totalmente. Por eso. Porque hay otras enfermedades y hay fármacos que le funciona a algunas personas y a otras personas no. Y ahora está el tema que también salió un estudio en Argentina de la ivermectina, que es el antiparasitario. Sí. A los argentinos hay estudios que funcionan. Perfecto, utilicémosle. Es el menos dañino, es menos costoso. No tiene contraindicaciones. No tiene contraindicaciones, tiene que ser suministrado por un médico. Existe literatura de los argentinos que funciona. Bueno, podemos discutir con los científicos, pero hay literatura que funciona. O sea, eso ya depende de cada médico el suministrar o no, ¿verdad? Doctor, y en un momento tan delicado de lo que va la pandemia que estamos viviendo, sale un diputado que ni siquiera lo voy a nombrar porque yo entiendo que él busca publicidad con este tipo de ideas descabelladas de quemar el tapaboca, no usar el tapaboca, pero finalmente hay gente que lo sigue, gente que ve y dice, mira, el diputado ya dijo que no hay que usar tapaboca, el diputado ya dice... Brites. Sí, el mismo, ¿verdad? ¿Qué sienten los médicos? Seguramente ustedes comentan, porque ustedes son los que están ahí en el campo de batalla y los otros que están en terapia, con más razón inclusive, ante una declaración como esta. Y a nosotros nos sorprende ya eso, ¿verdad? Coste que una persona había dicho, y con toda razón, son representantes del pueblo y uno espera tener de distinto, con otro pensamiento, gente que haga las leyes, ¿verdad? Claro. Pero este señor creo yo que ha cometido un error muy grave en contra de las leyes, en contra de la ciudadanía, y ni siquiera vemos un tino de sus colegas en por lo menos apercibirle para que en esa primera vez que él ya hizo ese comentario, poco feliz, faltando el respeto a las familias enlutadas del Paraguay, a las familias enlutadas de su departamento y a todos los médicos del Paraguay y personal de Blanco del Paraguay, sus colegas ni atinaron a percibirle. Ahora hizo cosa peor, se fue a quemar tapabocas. Con un grupo de personas, con un grupo todos de personas, todos incumpliendo las leyes sanitarias sin tapabocas. Una locura. Nadie hace nada. Entonces, ¿qué nosotros decimos? Vamos a dedicarnos a atender pacientes porque perdés tiempo con este tipo de personas, porque te vas a estresar, Pati, Álvaro, te vas a estresar. Y si sus colegas mismos no toman medidas, entonces, ¿qué vos haces? Este señor no puede seguir en la Cámara de Diputados. No puede seguir. Tiene que ser sacado, le tienen que sacar la investidura. Yo no sé por qué pierden tanto tiempo. Bueno, Para otra cosa rápido le sacan. En realidad lo hay que meterle una patada. O sea, así de simple. Él no va a sacarlo, andate acá. Una patada en el traste hay que meterlo. Bueno, en fin, antes de pedir nomás así un minuto, porque es algo que sucedió también en la semana. Y lo que dijo el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, con relación al sistema de salud, que dijo que el sistema de salud, bueno, en realidad no dijo eso, habló de los médicos, de alguna manera tratando de quedar bien con las personas de blanco, con los médicos, enfermeras, etcétera. Y en ese sentido
habló del sistema de salud. El doctor Fusila, por ejemplo, lo fusiló después al presidente de la República. ¿Qué opinión tenés al respecto, doctor? Y la verdad que a mí no me extraña del presidente este tipo de comentarios porque cuánta metida pata tuvo ya hablando en toda su gestión. Lastimosamente está mal asesorado porque no hay alguien que le cuide la espalda. Eso demostró en el momento que se quitó el tapaboca frente al Bolsonaro, habiendo ya una ley. ¿Verdad? Nadie le dice a él cómo probablemente, o es un terco si se le dice y no quiere cumplir, ¿verdad? Pero lo último de decir que el sistema de salud o los médicos, nosotros no necesitamos que nos alaben, ni el personal de salud ni nada por el estilo. Lo que nosotros necesitamos es que él trabaje, se asesore bien, que su comunicación funcione para que la ciudadanía crea, para que este país vuelva a creer en los políticos, vuelva a creer en su presidente de la República, de manera a facilitarnos a nosotros nuestro trabajo. Porque si la ciudadanía no cree, nosotros recibimos el embate del descreimiento que causa la política comunicacional de este gobierno, comenzando por la cabeza que es el presidente de la República. Yo sinceramente veo las noticias y todos los medios ponen el presidente de la República el mejor sistema de salud. Imagínate, ¿a qué te expones? Porque él se expone constantemente a este tipo de barrabasadas. Y yo creo que lo que necesitamos es que él trabaje, no queremos alabanza, que trabaje, que su equipo trabaje y que prepare, y esto digo acá públicamente, señor presidente, prepare el presupuesto de salud pública en forma para el 2021. El presupuesto de salud pública mínimamente debe triplicarse para mantener las estructuras nuevas, mantener los recursos humanos y mantener la provisión de insumos en el Ministerio de Salud. Eso sí es responsabilidad de usted, más allá de alabarle o no al personal de Blanco. Excelente. Gracias, doctor, por haber venido. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la Y bueno, que tenga un buen año. No sé cómo despedimos este año, pero ojalá que el año que viene sea por lo menos un poco mejor que este año, ¿verdad? Así mismo, ojalá y Dios quiera sea así y vamos a tomarnos la revancha y con las lecciones aprendidas vamos a irnos para adelante. Así es.